A ver, yo como estoy haciendo en cada diapositiva desde hace unas semanas, les muestro ahora en las portadas una imagen, ¿no?, de diferentes ciudades del país, ¿no? En este caso tenemos Kobe. ¿No? Kobe es esta ciudad que de repente no es tan famosa entre las personas que hacen turismo en Japón, ¿no? Pero es bastante interesante y es bastante bonita, ¿no?, de visitar porque tiene muchas características de por sí, ¿no?, muy llamativas. Em, Vamos a ver, en esta ciudad, ¿no?, es muy probable que ustedes no tengan no tengan tiempo de ver todo porque está un poco pequeña, pero no es está muy llena de muchas cosas para hacer, ¿no? Muchas actividades. Kobe, en realidad, incluye un kanji aquí, aunque ya por los kanji uno puede darse cuenta del significado del nombre de la ciudad. Este kanji, el segundo kanji, se llama puerta. ¿Mm? O sea, es el kanji de puerta. Y el primer kanji es el kanji que compone la palabra Dios. Entonces, Kobe es literalmente la puerta de los dioses. Así se llama si queremos hacer la traducción del nombre. Es una ciudad, ¿no?, con una población de 1,5 millones de habitantes. Y es la sexta ciudad más poblada del país. Es la sexta ciudad más poblada del país, lo cual la convierte justamente un poco por arriba de la prefectura de Hyogo, por delante de Kioto, además. Entonces se encuentra a la orilla, ¿no?, de la isla de Honshu. Ya saben que Japón se compone de cuatro grandes islas, ¿no? Honshu, Kyushu, Shikoku, y la otra que siempre me olvido. Pero estas son cuatro islas que de repente, ¿no?, cada una tiene sus ciudades dentro y que componen todo lo que es el país, ¿no? Entonces es bastante interesante, es bastante llamativa, ¿no?, la ciudad. Y además de eso, es como pueden ver, ¿no?, desde su zona industrial, que es lo que se muestra desde aquí, es una de las ciudades más importantes a nivel económico del país, ¿no? Entonces, porque tiene más de 100 compañías internacionales, tienen su sede asiática, o sea, mueven todo lo que tiene que ver la exportación o la importación, la producción dentro de todo el continente asiático, excepto Rusia, eh, desde Kobe, ¿no? Y esto lo hace un centro económico muy importante, ¿no? Entonces, eh, esa es también una situación muy llamativa para quien piensa en Japón como un país de oportunidades laborales. Puede, pues, dejar de pensar siempre en Tokio, porque Tokio aglomera a la mayor parte de empresas, pero no tiene todas. O el resto de empresas se ha estratégicamente ubicado en diferentes otras zonas del país, ya sea por facilidad de administración o también menos impuestos, ¿eh? También por capaz que hay menos impuestos. O capaz simplemente porque es más bonito. Porque de hecho Kobe tiene un clima húmedo subtropical, ¿no? Entonces, pues probablemente hay muchas más lluvias respecto al resto del país, pero en general pues son bastante moderadas respecto a otras zonas también. Y ya, en cuestión de cultura, tienen famoso porque tienen muchas aguas termales en esta ciudad y bueno, pues también el Kobe fue un centro principal de, por ejemplo, de lo que hubo este mestizaje musical, de cuando en Estados Unidos en los años 60 u 70 el jazz se volvió muy de boga. Entonces, este fue una de las primeras ciudades que de repente tenía bares de jazz en Japón. Entonces, esta influencia también a nivel económico y empresarial, ¿no?, con tantas sedes internacionales de empresas, pues esas personas que venían de Estados Unidos llevaban consigo sus gustos musicales y pues el primer puerto, el primer lugar donde llegaban no era Tokio, sino que era Kobe. Y en Kobe justamente llevaban y pues buscaban cosas un poco que no encontraban, ¿no?, al momento en el país. Y pues exportaron justamente este ritmo del jazz, ¿no? Entonces, y hay un festival de jazz en Kobe justamente que tiene que ver directamente con esta parte de la influencia, ¿no? La influencia estadounidense, influencia musical estadounidense en esta ciudad. Y ya, yo creo que eso es lo más importante y resaltante. Eh, Estaba buscando si había una ciudad hermandada con Kobe, así como, ¿no?, como la del anterior, pero no con México no encontré.
¿no? En Latinoamérica hay una ciudad que se podría parecer un poco a Kobe, que está en Perú, que se llama Pisco, y de repente se está hermandada también con Maracay en Venezuela. ¿No? Ya saben que la cuestión de ciudades hermandadas es bastante eh, interesante porque se hermana una ciudad ya sea por acuerdos políticos y económicos muy importantes o por similitud de territorio, similitud de producción, ¿no? También, o similitud de geografía. Entonces, por ahí va, ¿no? Es bastante interesante ver este tipo de situaciones. Bien, este era Kobe, algo nuevo, espero haberles dado una información interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda o ya conocía la ciudad. No, yo no la conocía, pero está muy interesante. Ujú. Muchas Ok, gracias. nada, de nada. Muy bien, chicos, entonces esta era, ¿no?, una pequeña introducción a la ciudad de Kobe. Ahora, vamos a pasar a ver, ¿no?, que tenemos este vocabulario que yo les había compartido el día de ayer, antes de ayer, no recuerdo bien, en WhatsApp. Este vocabulario incluye muchas más palabras a tener en cuenta, a traducir. Espero que toda la parte de vocabulario también les voy a ir compartiendo, no solamente estas, voy a armar, a ver, es justamente lo que también les iba a preguntar. Ya que estamos a vísperas de entrar a la parte final del curso, en la parte final del curso ya no hay gramática. ¿Mm? ¿Qué sucede en esta parte final? Las clases, a partir de la siguiente clase, van a ser clases de resumen, lo cual los hace aún más importante que conectarse a clases de la gramática y de los ejercicios como hacemos el sábado, normalmente, hasta este momento. A partir del siguiente sábado serán clases de resumen en el cual vamos a tener muchos, pero una infinidad de ejercicios, incluidos diálogos constantes, creación de diálogos en clase y ejercicios mucho más interactivos para tomar todo lo que hemos visto hasta el momento en el curso y aplicarlo mucho más fuerte. Entonces, empieza una parte como, podríamos llamarlo así, en los libros, como cuando hay este compendio de ejercicios de resumen al final, es lo mismo que va a suceder aquí en clase. Entonces, tenemos varias semanas para revisar absolutamente todo, para practicar todo y parte de esto es el léxico, ¿no? Porque N5 no pueden terminar la gramática de N5 si no tienen un léxico mínimo de, si no me equivoco, de más de 300 palabras, algo así. Y ustedes, si se dan cuenta, ya llegan a casi más de 100, queriendo o no queriendo, entre verbos, adjetivos, sustantivos. ¿Mm? Ya llegan tranquilamente a más de 100 palabras aprendidas, y así, capaz sin mucho esfuerzo durante todo el curso. Faltaría complementar el resto que se les ha ido pasando en el resto de las semanas. Entonces, yo me comprometo a elaborarles todo un compendio de tango, o sea, así como estos que ven aquí que les comparto, les voy a elaborar también todos los de la clase anterior, se los voy a poner todos juntos, desde la clase uno hasta, hasta la clase de hoy, que sería la última clase de gramática de por sí. A ver, no quiere decir que ya no vamos a ver gramática en las próximas clases, pero sí es probable que encontremos muchísimos puntos, perdón, muchísimos menos puntos de gramática y que sean solamente de aclaración. De repente cosas que no se complementaron en la clase en específico y que faltó ver uno que otro punto, eso sí lo vamos a ir viendo, pero ya no va a ser una clase como el menú tal cual como les muestro normalmente. ¿Sí me dejo entender? Ay, sí. ¿Sí? Mm. También para esto les voy a terminar de compartir el fascículo de ejercicios que ustedes ya tenían en Classroom. Tenían ejercicios, ¿no?, de la unidad 1 a la 4. Luego también les compartí de la 5 a la 8. No recuerdo sinceramente esa parte. Déjenme confirmarlo en Classroom. Recuerdan que yo les compartí un PDF, ¿sí? Sí, ¿Sí? ¿Alguno de ustedes lo imprimió o lo utilizaba? yo imprimí la mitad. Ah, ok. Porque vamos a utilizar ese y toda la última parte que falta para practicar también al final bueno, en esta última parte de los ejercicios. Entonces, si van a Classroom, a nuestro grupo, y van allí donde dice Wakubuku, que está en katakana, pueden ver que dice Nihongo Wakubuku Ichi, Nihongo Wakubuku Ni. En esos dos son justamente los PDF que me gustaría que ustedes impriman y tengan a la mano para las siguientes clases, porque vamos a realmente utilizarlos muchísimo.
Nos vamos a tenerlos ahí a la mano y yo les voy a decir ahora, página esto, hagamos esto, practiquemos acá, creemos un diálogo en relación a lo que está escrito acá. Vamos a ir viendo más kanjis también, vamos a ir viendo el léxico, vamos a tener Kahoots de léxico, vamos a tener Kahoots de estructuras también y todo este tipo de cosas que vamos a utilizar para complementar absolutamente todo lo que hemos estado viendo. Entonces, vamos a aprovechar estas últimas semanas para toda duda que tengan, que hayan tenido que no quedó claro algo, lo vamos a reforzar. ¿De acuerdo? Ok. Hi. Muy bien. Ahora sí. Vamos entonces a empezar. Vamos a empezar con la clase de hoy. Les traigo este menú. Estos son los últimos temas, chicos, de gramática que vamos a ver así de por sí en clase. Bueno, probablemente encontremos uno que otro más en las últimas semanas, pero estos ya podemos dar por terminada la gramática del N5 con estos temas. ¿Ok? Y es un gran logro llegar hasta este punto, porque son estructuras, desde estas y las anteriores que hemos estado viendo, son estructuras bastante complejas, en cuestión no de aplicar, o sea, no de, por ejemplo, conjugar o esas cosas, porque al fin y al cabo si es regla, pues uno la aprende y ya la utiliza. Pero lo difícil de llegar a este punto en el N5 es saber en qué contexto, ¿no? Saber cómo aplicar todo eso, o sea, todo lo que yo ya sé, ahora yo tengo que sentirme tranquilo y pensar en situaciones en las que yo los podría utilizar. ¿Mm? Entonces, todo esto vamos a ir viendo también en las semanas siguientes. Ahora, el menú de hoy, ¿qué contiene? Contiene la expresión no de, contiene la estructura nakerebai kemasen o nakiai kemasen, y contiene la estructura de final de frase de sho, que seguramente habrán escuchado. Todos estos tres puntos los vamos a intentar ver y para los que llegaron un poquito después, comenté que el temario que me habían pedido los vamos a hacer en clase todos. Lo vamos a intentar hacer en clase porque me parece más útil, así de modo que yo voy armando en Word, ¿no? Hago una especie de tabla y voy poniendo ahí, ¿no? Tal tema que quieran practicar o que quieran prestarle más atención o que no quedó claro durante la explicación normal. Entonces, porque puede que habrán faltado una vez, por ejemplo, y en esas épocas capaz no se grababa la clase, ¿no? Porque recuerden que empezamos a grabarla gracias a Denis, ¿no? Que empezó una vez y me dijo que había grabado, pero eso fue pues ya con el curso empezado. Todas las primeras clases no fueron grabadas. Entonces ahí hay puntos que probablemente no quedaron claros, puntos que capaz no se practicaron bien, entonces para eso vamos a hacer eso. ¿Okay? Vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer punto. No de. No de es una situación, es muy equivalente al cara que ya habíamos aprendido. Vamos a poder utilizar no de para decir la razón de una situación descrita en la frase. Semánticamente, como lo que les decía, semánticamente no de es igual que cara, pero estilísticamente no de suena ligeramente más formal que cara. O sea, cara es un poquito más coloquial, pero tienen básicamente la misma función, ¿no? Denotar un porqué. Lo que en español tenemos con el porqué junto, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Entonces, vamos a ver, tenemos aquí la primera frase. No sé si me podrían ayudar alguien con la lectura. A ver, ¿quién se anima? ¿Con la primera? Sí, por favor. Itsumo Nihongo de Hanasu no de Nihongo ga yosu ni narimashita. Ok. Itsumo nihongo de hanasu no de Nihongo ga jōzu ni narimashita. A ver, punto primero. Vamos a hacer estos ejercicios a partir de ahora siempre. No vamos simplemente a leer la frase, sino que ahora ya estamos en grado de tener que identificar los elementos que componen esa frase. Por ejemplo, itsumo, ¿qué cosa es?
Itsumo es el contrario de zenzen. ¿Y si recuerdan qué es zenzen? Creo que era siempre, ¿no? Itsumo. Ajá. So desu. Hai. Itsumo es siempre. Nihongo de hanasu. Que siempre hablo japonés o algo así. Nihongo de hanasu, hablar en japonés. ¿No recuerda que la partícula de ya. también como encontramos después, mucho después de haberla visto por primera vez? Les dije que también tiene esta funcionalidad, ¿no? De denotar una herramienta la cual se utiliza para cumplir la acción del verbo, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos dicho Nihongo de hanasu, te de kaku, ¿no? Escribir a mano, computa de kaku, ¿no? Escribir en la computadora, o hashi de taberu, ¿no? Comer con palillos. Entonces, todo este tipo de verbos que involucran de alguna forma, necesitan una herramienta, ¿no? Para poder también describirse, se utiliza, ¿no? La estructura con la partícula de. Entonces, aquí que tenemos Nihongo de hanasu, hablar en japonés. Siempre hablo en japonés, pero tenemos el no de. No de. ¿Cómo podríamos traducir aquí el no de? Si está, ¿no? Para introducir ahora un resultado, por así decirlo. Una situación. A ver, la primera parte, vamos a leer la primera parte y luego vemos el no de, cómo podríamos traducir. Nihongo ga jouzu. Nihongo ga jouzu. ¿Qué dice? Jouzu es un adjetivo en na. Para describir a qué es habilidoso en japonés. Exacto, ¿no? Pero tenemos también una construcción acá después de jouzu. Tenemos jouzu ni narimashita. ¿Qué cosa es este narimashita? ¿Qué verbo es? Narau. No. Narau es aprender. Naru. ¿Qué cosa era naru? La estructura para describir qué llegamos a hacer. Ajá, muy bien, exacto. Así es. Entonces, el naru, no, el naru es este verbo que se acompaña con la partícula ni naru, y acompaña adjetivos o sustantivos, dependiendo, para indicar esta situación, ¿no? Llegar a ser, convertirse en, porque de hecho el verbo naru es volverse, convertirse, ¿no? Pero tiene esta acepción de que hubo un progreso, que no fue una conversión hacia el estilo Sailor Moon, ¿no? Sino que hubo un progreso hubo un proceso. Entonces, la segunda frase, que es la situación del asunto, la razón está antes. La situación es que Nihongo ga jouzu ni narimashita. Se volvió muy bueno en japonés. O me volví muy bueno en japonés. Esa es la situación. ¿Cuál es la causa? La razón es que Itsumo Nihongo de hanasu. Siempre hablo en japonés. Entonces, el no de, ¿cómo lo podríamos traducir en español? ¿Como por qué? O... Exacto. Ajá. Un por qué o también un ya que, dependiendo del uso. Entonces, toda la frase. Itsumo nihongo de hanasu no de nihongo ga jouzu ni narimashita. ¿No? Ya que hablo siempre japonés, o hablo todo el tiempo en japonés, me volví, ¿no? Bueno en el idioma. ¿No? Ya no podríamos repetir en japonés, en español, suena un poco redundante. ¿No? Nihongo ga jouzu ni narimashita. ¿Y desu ka? Hi. ¿Sí? Ay, Ay, minasan. Esa era la primera frase. Vamos a ver la segunda. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo. ¿Pausa? Shukudai ga takusan atta node, kino no yoru remasen deshita. そうです。宿題がたくさんあったので、昨日の夜寝ませんでした。そうです。¿Quién me ayuda con la traducción ahora, poco a poco?
Shukudai, ¿qué cosa era? Tarea. Tarea. Shukudai ga takusan atta. ¿Qué dice? Es como que tener mucha tarea o algo así. Exacto, ¿no? Shukudai ga takusan atta. ¿Atta qué cosa es? Como que hay mucha tarea o algo así. No sé. ¿Y cómo está el verbo? ¿Qué verbo es y en qué tiempo está? ¿Está en su forma pasada corta? Muy bien, ok. En su forma pasada corta. ¿Y qué verbo era? Au. Chotomate. No era Aru. Podría, ajá, es aru. No, se confunde con au. Yo sé que se confunde con au de encontrar porque tienen la misma forma pasada corta. Pero atentos, ese es aru. Porque si lo que queremos decir no es que hay mucha tarea, shukudai ga takusan arimasu. Entonces, atta, pero al pasado. Entonces, aquí dices, ¿no? Hubo mucha tarea o tuve mucha tarea. Shukudai ga takusan atta. Ok. Kokomade ii desu ne. Hasta aquí todo bien. Después de no de, dice, Kino no yoru. mm, ¿Qué cosa es Kino no yoru? Ayer en la noche. Anoche, entonces. Kino no yoru, anoche. Nemasen deshita. Hai. Sore de, senbu no re no imi wa nan desu ka? Todo el significado de la frase, ¿cuál es? Puede ser que tuve mucha tarea y por eso anoche no descansé o no dormí bien, algo así. Sí, sí. ¿No? Porque tuve mucha tarea o tuve mucha tarea, por eso no dormí anoche. O no dormí anoche porque tuve mucha tarea. En español tenemos un poquito más de versatilidad en cuestión de ubicación de los elementos del motivo y de la situación. No podemos irlos moviendo casi como nos guste. En japonés también, pero si los movemos hay que tener muy en cuenta de que vamos a tener que prestarle mucha atención al no de porque el no de podría ser extraño si es que lo utilizamos a inicio de frase solito, o lo podría ser extraño si lo encontramos a final de frase. Entonces, no es como el cara. El cara es un poco más versátil también en esta situación. El cara sí se puede utilizar al final de frase, más no a inicio, cosa que probablemente con el no de no se puede. O sea, yo no podría decir Nihongo ga jotsu ni narimashita. Itsumo Nihongo de hanasu no de. Se va a entender, claro que sí, pero no está bien. O sea, es como algo muy, muy forzado, ¿no? Entonces, pero si yo digo, Nihongo ga jotsu ni narimashita, itsumo Nihongo de hanasu kara, allí sí, allí sí está bien. Ahí sí no hay ningún problema de que suene extraño. Con el kara tenemos un poquito más de versatilidad en este caso. Solo que con el no de tenemos un poquito más de formalidad que con el kara no tenemos. Entonces, eso es lo que hay que prestarle atención. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Oye, sí se Bien. entiende. Ok. Sí, porque es un parecido al carano, entonces por allí pueden encontrar una relación. Ahora, la parte de la frase que contiene la razón termina en su predicado en su forma corta, como hemos podido ver en las frases anteriores. Hanasu, forma corta presente. Atta, forma corta pasada, pero todas forma corta antes de no de. Eso es lo que hay que ver bien. Pero cuando no de sigue a un adjetivo en na o a un sustantivo, na aparece entre ellos, tal como sucedía con la forma explicativa des. Por ejemplo, a ver, leamos la primera frase.
Sería Sonohito wa Hiwaru nanode. Ijiwaru. Ijiwaru, perdón. Nanode kirai desu. No, Hai, perdón. so desu. Sí. Sí, kirai. その人は意地悪なので嫌いです。意地悪って仲良しです。仲良し、adjetivo en na. Vengo de malicioso, poco amable, una persona que no es del todo buena. Entonces, sonojito wa, ¿qué quiere decir? Esa persona es Esa persona es poco amable. Es poco amable, es maliciosa. Nano de kirai desu. ¿Qué cosa era kirai? Kirai es el antónimo de ski. ¿No me gusta? No me gusta, ¿no? Entonces, esa persona no me gusta porque es malicioso, porque es poco amable. Así quedaría más correcto en español, ¿no? No me gusta porque en japonés sería algo como decir, esa persona, porque esa persona no es amable, no me gusta. Sonojito wa ijiwaru nano de kirai desu. Na aparece aquí, ¿no? Con doble subrayado, porque ijiwaru, repito, es un adjetivo en na. Y cuando tenemos un adjetivo en na antes de no de, va a aparecer este na. Va a aparecer. No se confundan que ijiwaru podría terminar en ru, pero no es verbo. Es un adjetivo en na. Que es toda de hecho, se escribe con 3 kanjis. ¿No? Ya, entonces, desde allí podemos entender que no es verbo, es un adjetivo. Esa es la primera. Vamos a intentar leer la segunda, por favor. Yo. Adelante. 今日は日曜日なので、観光は休みです。Aquí, ginko. Perdón, creo que no se ve bien. Es ginko. Hai, sore de. Kyou wa nichiyoubi nano de ginko wa yasumi desu. ¿Qué dice? La primera parte antes de no de. Este domingo. Kyou wa. Kyou ya está puesto ahí en realce, ¿no? Como marcado como sujeto. Hoy, ¿qué cosa es hoy? Domingo. Hoy es domingo, ya está. Luego, después de no de, tenemos ginko wa yasumi desu. Ginko te, ¿nan desu ka? Banco. Banco. Yasumi. Es como cerrado, Como- podría ser. Yasumi significa descanso de por sí. Es un sustantivo. Es un sustantivo meishi. Entonces, si dice que ginko wa yasumi desu, ¿no? ¿Qué quiere decir esta frase? Ginko wa yasumi desu. Que el banco está cerrado o bueno, está descansando porque es domingo. Exacto, ahí sería toda la traducción. Kyou wa nichiyoubi nano de ginko wa yasumi desu. El banco está cerrado porque hoy es domingo. Kyou wa nichiyoubi nano de. Nichiyoubi no es adjetivo en na, pero es sustantivo. Entonces el na aparece entre el sustantivo y el no de. Nichiyoubi nano de ginko wa yasumi desu. ¿Sí? ¿Se entiende también esta parte? Hi. So desu. Hai. Si hay alguna duda, por favor, coméntenme. Ok. Vamos a ver. Entonces, pasemos a hacer un poco de ejercicios, ¿vale?
tenemos aquí dos frases. Vamos a intentar conectarlas utilizando justamente el no de. Por ejemplo, aquí tenemos "ii tenki desu", "ii tenki desu", y luego "sanpo shimasu", ¿no? Dos frases, por así decirlo. Hay que unirlas. "Ii tenki na no de sanpo shimasu". Ya que hay un buen clima, pasearé, ¿no? O saldré a pasear, también se podría traducir así en español. "Ii tenki na no de sanpo shimasu". Claramente hay que prestarle atención a lo que acabamos de ver, así es una, un adjetivo en na o si es un sustantivo, pero hay que ver que si en el caso que sea un verbo, va en su forma corta, como hemos visto aquí. Hanasu no de, atta no de. ¿Claro? はい。 ¿Sí? A ver, vamos a intentar hacer juntos este ejercicio. Chotomate, ¿eh? A ver, déjame cambiar el teclado. Ok, Una muy pregunta. bien. Sí, sí. Y por ejemplo, cuando son adjetivos en i, ¿ya no se pone ese na? No, 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 no. Ok, Solo está con cuando tenemos adjetivos en na y sustantivos. ok, Ujú. sí, Ay, gracias. dime más. Yeah. Chicos, ¿qué les parece si las respuestas esta vez se las voy escribiendo en el grupo de WhatsApp? Porque luego ahí se pierden en Zoom, ¿no? Como no se guardan, entonces en el grupo ahí ya tienen un poco las respuestas así, ya quedan. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Mejor, ¿no? No, no lo pensaba antes. Ok. Vamos a ver. Ichiban, ¿todos ven la pantalla? はい。Ay, Hi. Entonces, los escucho. Número 1. ¿Cómo quedaría? Tenemos Yasui des y luego Kaimas. Podría ser yo soy da, no de, Mm, kaimas. mm. A ver, a ver. Chotomate. La forma correcta sería, ¿no? Yasui, simplemente. ¿No? Porque si vas a ver la parte de la conjugación de la forma corta, ¿no? No sería del todo correcto utilizar la cópula da después, ¿no? De adjetivo en i. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Ya soy nano de Mm, Kaimas. Yasui es adjetivo en i. yasui no de, Yasui no de directamente. Exacto. Yasui no de y kaimas, ¿sabes? Y si quiero añadir, ¿no? Un complemento objeto directo, ¿no? ¿A qué cosa es barato y qué cosa compraré? ¿Qué añado y dónde sería? ¿Mm? ¿Qué podría comprar? Cualquier cosa. Por ejemplo, si quiero decir, pues, mm, este vestido, ¿no? Este vestido. Ya que este vestido es barato, lo compraré. ¿Cómo quedaría? la, konodoresu, Konodoresu, ¿o cuál sería la otra palabra para decir vestido? otra palabra, ay, ¿cómo era?
Ay, no me acuerdo, solamente tengo... Por eso. Fuku. Fuku. Okay. También no significa ropa en general, pero también significa vestido, ¿no? Entonces quedaría kono doresu o kono fuku wa yasui no de kaimasu. ¿Ok? Ay. A ver, minasan, se nos cierra la reunión, así que hagamos el jueguito, ¿no? Ya saben que son 4 veces que nos tenemos que conectar, lo siento. Y los espero a todos, no se me vayan a ir, ¿no? Los espero en el mismo enlace. Nos vemos. Bien, entonces yo ya había ido adelante con la estructura y no me di cuenta que toda la explicación que dije pues no quedó grabada. Así que voy a hacer rápidamente, ¿no? una revisión. Estas dos estructuras, Nakereba y Nakia y Kemasen, son una especie de obligación, estructuras para obligar a alguien o aconsejar firmemente a alguien de hacer una cierta acción. Nakereba y Nakia y Kemasen se podrían traducir justamente en español como se debe, ¿no? Se tiene que hacer tal cosa. Por ejemplo, en la frase que tenemos allí, chiken ga aru kara benkyou shinakereba ikemasen. O benkyou shinakia ikemasen. Dice, mañana hay un examen, entonces, ¿no? Se puede entender así, entonces, ¿se debe estudiar o hay que estudiar? ¿Mm? Ahora, habíamos visto en la siguiente diapositiva que nakereba y nakia, ¿no? Tienen de por sí un significado muy específico. Nakereba es si no haces, puntos suspensivos, si no haces esta cosa. Y luego tenemos ikemasen, que es no puedes continuar, no puedes seguir. De hecho, ikemasen, como les comentaba hace poquito, viene, ¿no? del verbo iku, que es ir, de hecho. Entonces, literalmente, ¿no? La estructura con nakereba, nakia, ikemasen puede significar no puedes continuar, no puedes seguir sin hacer tal cosa. Entonces, lo que les comentaba hace poquito es que tenemos aquí presente en la estructura una doble negación. Una doble negación muy típica de algunos idiomas asiáticos, pero que se debe entender como un sentido afirmativo. El resultado final de encontrar una doble negación en ciertas estructuras es un resultado afirmativo. O sea, doble negación, ¿por qué? Porque yo tengo aquí el nakereba, que aparece aquí del nai, viene del nai, ¿no? De la forma en nai de los verbos, y luego tengo ikemasen, ¿no? Que es justamente otra estructura negativa. Esta doble negación nos hace entender que es afirmativo el sentido del enunciado. Lo que yo digo es no puedes continuar sin hacer esto, pero el resultado final es un tienes que hacer esto, ¿no? Es un resultado afirmativo. Como les decía, el na en nakereba y nakia viene de la forma negativa nai. ¿Y cómo hay que hacer? Pues quitando la última i y reemplazarla con el kereba o kia. Y aquí tenemos el recuadro de conjugación que estábamos empezando a ver. Por ejemplo, taberu, su forma corta negativa, que es de la cual vamos a tomar justamente la forma innai. Vamos a quitar la i del tabenai y añadir no la estructura. Entonces, taberu, forma corta negativa, tabenai, forma con obligación, tabenakerebai, ikemasen, o tabenakia, ikemasen. Iu, iwanai, iwanakerebai, ikemasen, iwanakia, ikemasen. Suru, shinai, shinakerebai, ikemasen, shinakia, ikemasen. Kuru, konai, konakerebai, ikemasen, konakia, ikemasen. Y aquí tenemos entonces un recuadro que nos explica todo, ¿no? Nos explica toda la parte de la conjugación para verbos en ru, verbos en u y los dos verbos irregulares que hemos estado viendo. ¿Bien? Entonces, aquí, por favor, alguien que lo capture porque seguramente lo vamos a utilizar para unos ejercicios aquí mismo en clase. Bien, por favor, y alguien que lo envíe en el grupo. Ok. Ahora, lo que les decía, ¿no? Lo que les decía aquí es que tenemos esta parte, ¿no? Que el ikemasen se puede cambiar por ikemasen deshita para decir tenía que. ¿Ok? Tenía que. Esta parte también se puede cambiar a nakia y kenai, la forma corta presente, en discursos informales, y también se puede cambiar a nakereba y kenai en el lenguaje escrito.
Ujú. Es bastante importante tener en cuenta esto, ¿no? Que podemos igual usar el pasado de la forma ikemasen, ¿no? Para decir, no es que tengo que, sino tenía que. O sea, ya pasó. Tenía que hacer esto. ¿Ok? Eso es muy importante que también lo tengan en cuenta. ¿Preguntas? Yeah. O muchas que no saben cómo formularlo. Es tanto duda, pero como está mucho más largo, creo que sí es como más para irlo aplicando. ¿Qué onda? Ok. A ver, entonces vamos a continuar aquí para llegar a los ejercicios. ¿Bien? Para resumir, porque es bastante importante que quede claro. Yo aquí tengo dos ejemplos de frases. Tanto con la forma larga de la conjugación del nakereba o la forma corta en su cuestión explicativa. Por ejemplo, la primera dice, Kesa wa 6時に起きなきゃいけませんでした. Tenemos forma pasada de la forma ikemasen, lo cual es traducible con un tenía que, como vemos aquí. Un tenía que. Entonces, la primera frase dice, Kesa wa, esta mañana, Kesa, esta mañana, 6時 a las 6, 6時に起きなきゃいけませんでした. Esta mañana tenía que despertarme a las 7. ¿Ok? Con la estructura, la forma pasada va a tener esta acepción, ¿no? Este tiempo. Que en inglés aquí lo han escrito, ¿no? I had to get up. ¿No? Tuve que también, no tenía que, tuve que en el pasado. Y descan, por ahora. Mientras que en la segunda frase tenemos una estructura junto con otra que ya hemos visto en las clases anteriores, que es la forma explicativa. Teníamos mainichi renshu shinakia ikenai desu. Mainichi, todos los días. Renshu suru, practicar. Renshu shinakia ikenai desu. Es como dándole una explicación a alguien, ¿no? Después de un doshite, o si vemos que la persona está confundida después de que hemos dicho tal cosa, ¿no? Utilizamos la forma explicativa que ya hemos visto, ¿no? El ndes, después de una forma corta, usualmente, para decir algo como, la verdad es que debería practicar todos los días. Mainichi renshu shinakia ikenai desu. O tengo que, ¿no? La verdad es que tengo que practicar todos los días. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo de las frases que ven allí que no les quede claro? Yeah. Estaba escribiendo. Perdón. A ver, no veía el chat. Ok, Denisa. Sí, por favor, recupera la última parte porque nos falta todavía todo. Y los Entonces la ejercicios. próxima semana estaremos con ejercicios para recordar. Sí, la próxima, a ver, vamos a tener una clase muy completa, con muchos ejercicios y también diálogos, ejercicios de diálogos, ejercicios y todo, pero para eso les voy a terminar de compartir el PDF de la última parte del workbook, ¿no? Que tienen, para que a ver si es que lo pueden imprimir y lo podemos ir utilizando en clase. Sí, ¿Ok? está bien. Perfecto. San arigato. Arigato. Nos vemos. Matarashi. Bye. Entonces, importante aquí esta parte, ¿no? De la conjugación, hay que tener
muy en cuenta esta situación, por favor, al momento de conjugar. Ok, a ver. Tenemos entonces unos ejercicios aquí, ¿no? Aquí lo que tenemos es un programa para mañana. O sea, un programa, ¿no? Que vamos a tener que crear, digamos, a tener que escribir utilizando la forma, ¿no? De la obligación, de nakia o nakereba. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos 7 de la mañana o kiru, o sea, me tengo yo que despertar a las 7 porque tengo que hacer muchas cosas, entonces voy a las 7, me despierto y quedaría, ¿no? En japonés, con la estructura que estamos viendo, shishiji ni okinakereba ikemasen. Shishiji ni okinakereba ikemasen. ¿Mm? Ese es un ejemplo. Vamos con la número 1. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos a las 8 de la mañana uchi o deru. Si no conocen un verbo, por fin me comentan. Verbo es salir. Así es. Podría ser Hachiji ni Ujú. uchi o de nakereba ikemasen. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Sí, ¿Y sí. qué más son? A ver, déjame que los empiece a escribir también en el chat de WhatsApp, así queda todo registrado. Ah, chicos, aprovecho para comentarles y recordarles una situación. En la siguiente semana es la semana del pago de la mensualidad, desde el 5 al 11. Van a aceptar también pagos sábados y domingos. La aprovecho para comentarles porque es la última, porque ya que nosotros nos graduamos el 31, no, sí, el 31, esta es la última mensualidad que creo que van a tener que pagar. ¿Ok? Entonces, a ver, yo espero que sea la última porque es cada cuánto se paga la mensualidad, chicos, cada 4 semanas o cada 3, cada 4, ¿no? 4. Cada 4. Entonces, pues sí, nos graduamos justamente ahí terminando la 4 semana después del pago. Entonces, yo no creo que tengan que pagar otra, no creo que tengan que pagar la otra mensualidad por, no sé, una semana que pues ni siquiera habría clase. Entonces, ahí vamos a ver, ¿no? Vamos a ver y ya. Entonces eso es lo que los que les quería recordar, ¿no? Del 5 al 11 es el pago de la mensualidad y va a ser bastante decisivo porque ya quien paga la mensualidad es pues quien oficialmente se está graduando, porque ya es el último mes, ¿no? Es el último mes del curso. Entonces, nos queda realmente, pues me queda a mí intentar darles toda la parte de ejercicios este último mes para que todo lo que hemos visto quede claro y que lo puedan aplicar en su vida diaria, describiendo cosas o teniendo las nociones frescas en la cabeza, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quiero comentar, o sea, lo que yo les quiero decir para que lo tengan en cuenta, por favor, ¿sí? Es el último mes, ya no hay más, ya no van a haber tantas cosas nuevas de gramática o de estructuras para aprender, pero vamos a practicar. No es necesario estar el último mes para poder luego hacer el examen y poderse graduar del curso de M5. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta y ya estamos ya a puertas de, ¿claro? Ahora, tenemos entonces la número 1, Chiban, Hachiji ni, a las 8, Uchi o deru. Uchi o denakereba ikemasen. ¿Cómo lo podríamos traducir en español, esta frase? Tengo que salir de casa a las 8. Exacto. Tengo que salir de casa a las 8. Muy bien. Vamos a ver la número 2. A las 9, ¿qué tengo que hacer?
Adelante. Ahí no alcanzo a ver la primera palabra. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh. Ah, ok. Mm. Yu-Gi-Oh! Clase, ¿no? Ujú. Ujú. A ver. El verbo es el mismo del anterior, así que no debería haber tanto problema en esta. Mm. ¿Cómo es a las 9? Kyujini. Atenta. No es QG. En cuestión de horarios, el número cambia de pronunciación. ¿Ku? ¿Cómo? ¿Ku? ¿Kuji? No. Kuji. Atención. Kuji. Kuji ni. Yu-Gi-Oh! Ni. ¿Qué verbo es? ¿Es el mismo del anterior? Si van a ver el chat, cómo está conjugado, ya tienen la respuesta. Denakerebai kemasen. Denakerebai kemasen, exacto. Kuji ni Yu-Gi-Oh! Ni denakerebai kemasen. A las 9 tengo que salir de clase. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar después? Vamos a ver la número 3. Samban. A ver, ¿qué verbo dice? ¿No? Dice, Yamashita sensei ni au. ¿Es encontrarse? ¿Au? Ujú. Sí, sí. Entonces sería... En su forma negativa corta era el que se le añadía una W Exacto. y una Ujú. A, y entonces sería Awanai, pero se le quita la I, entonces quedaría Ujú. como Awanakerebai kemasen. Ok, perfecto. ¿Toda la frase completa entonces? Ichi ni Ujú. Yamashita sensei ni Awanakerebai kemasen. Ok. Ichiji ni Yamashita sensei ni awanakerebai kemasen. A la 1 tengo que encontrarme con el profesor Yamashita. Hai. Sore de Yonban. ¿Qué sucede ahora a las 2 de la tarde? Dice, Ego shieru. Oshieru es enseñar, ¿no? Sí. Ah,
Shieru es un verbo en ru. Shieru se conjuga en presente afirmativo largo o shiemas. Entonces, por ahí ya deberían entender cómo llegar a la forma corta negativa. Entonces quedaría como niyu ni ego o shiena kerebai kemasen. Ok. Niji ni ego o shinakerebai ikemasen. A las dos tengo que enseñar inglés. ¿Ok? ¿Y desca? Poco más de. ¿Hasta aquí todo va quedando claro, chicos? Sí, solamente que el verbo en forma corta, no me acordaba cómo es. Las formas cortas ahí están siempre dándonos. A ver, ¿saben qué voy a hacer? Voy a poner ejercicios sobre las formas cortas como primer tema a repasar. Ay, Porque sí. creo que eso nos está dando mucha dificultad. Ahora, Ok. déjame escribir. Ejercicios, formas cortas. Bien. Porque sinceramente, las formas cortas, de alguna forma tenemos que aprenderlas ahorita. Que en N4 vemos lo que es el keigo, el sonkeigo, el kenjogo. Y pues allí sí es un dolor de cabeza increíble. O sea, estas variaciones del lenguaje honorífico en japonés que van a requerir no solamente hablar en un lenguaje un poquito más alto, eh, sino que además hay cambio de verbos y cambio de palabras. Entonces, todo el japonés que conocieron hasta este momento lo tienen que dejar un momento de lado para aprender la forma honorífica para hablar en japonés. Y eso se ve en N4. Y es necesario porque si ustedes no quieren, dicen, ¿para qué me sirve si yo ya sé hablar en forma en más, ya sé hablar en forma informal, forma corta? ¿Para qué quiero ahora el lenguaje honorífico? Porque si vas a un negocio o a una tienda en Japón y te reciben hablando en lenguaje honorífico y no entiendes, pues haces realmente una mala impresión. O pues a lo peor, no llegas a comprar nada porque no vas a entender. ¿No? Porque en muchos negocios en Japón, muchas tiendas, las personas que trabajan allí o en los restaurantes también, y hasta en los aeropuertos, atención, van a hablarte con el lenguaje honorífico para realzar tu imagen de cliente, ¿no? Para darte a entender que te respetan mucho y que están agradecidos porque tu cliente has elegido a ellos, por ejemplo. Entonces, su forma de demostrarte este respeto es con un lenguaje honorífico. Entonces, si no se sabe ese lenguaje honorífico, que de alguna forma tiene relación con el aprender bien la conjugación de todos los anteriores puntos que hemos visto en clase en N5, ya luego realmente ahí sí, shinakere ba ikemasen. No, ahí sí no se puede seguir sin, porque es muy, muy importante. Entonces, la forma corta, ¿no? Que al fin y al cabo tiene que ver bastante con lo que es la parte de un lenguaje más kudaketa, ¿no? Un lenguaje un poco más informal, de alguna forma nos prepara a la conjugación de lo que es también el lenguaje honorífico, el cambio que puede tener, de cierta forma. ¿Vale? Entonces, vamos a dedicarle estas semanas, repito, a esta parte de la práctica. ¿Ok? Vamos con los 5. Goban. ¿Qué tengo que hacer a las 3? Toshokan ni te hon no kariru. A ver, no se me vayan a complicar aquí con la forma en T. La forma en T, así como está, así la traen también. Ahí no tienen que centrarse, sino en en el otro verbo, en kariru.
¿Cómo queda, chicos? Kariru es un verbo en ru. Entonces quedaría karinai. Mm, Sí, quedaría karinai. ¿Cómo sería? Sanji ni Ah, podría ser Sanji ni Toshoka ni ite hon ujú. o Karina kerebai kemasen. Ok, perfecto. Sanji ni toshoka ni te hongo karina kerebai kemasen. Mm. A las 3 tengo que ir a la biblioteca, a la librería y pedir prestado un libro. Hai. ¿Qué tengo que hacer a las 5 en cambio? Orokuban, onegai shimasu. ¿Qué dice a las 6? Goji ni uchi Ujú. ni kaena kerebai kemasen. Chotomate, caer es un verbo en gu. Decimos caer y más, ¿no? Cuando conjugamos en la forma larga. Ah, sí. Entonces, que sería kaeri, kaerina No. kerebai. Mm, mm. ¿Cómo es su forma corta? A ver, si caeru es un verbo en u. A ver, aquí, te ayudo, te ayudo. Caeru es un Ah, verbo en u, ¿no? Entonces le quitamos la u y añadimos anai. Caer anai. Y luego tenemos que tomar ese nai, ¿no? Para quitarle la i y añadir kereba. Entonces, kaera kebanai ¿no? kemasen. Anda lento, lento, lento. Caer ana. Kaerana que kaerana kerebai kemasen. Ok, ahora sí. Caer ana kereba y que más no, porque es caer anai de donde partimos. No, no es caeru de por sí, no es la forma corta negativa. Kaeranai. A ese kaeranai le quitamos la i y añadimos el kereba. Kaerana kerebai, que más en. ¿Y desca? ¿Sí? Hai. Perfecto. Entonces tenemos aquí, ¿no? En las 6. Goji ni uchi ni kaerana kerebai, que más en. Hai. Vamos con las 7. ¿Qué tengo que hacer ahora a las 6 de la tarde? Lo que está escrito en katakana es Hosuto Family. Hosuto Family. Host Family, ¿no? Familia de acogida.
Mm. ¿Cómo se dice el verbo taberu en su forma en nai? Tabenai. Tabenai. Ok. Ahora, ¿qué tengo que hacer a las 6 de la tarde entonces? Sería Tabenakerebai Kemasen. Ok. Ajá. Esa sería la conjugación. Ahora toda la frase. Hosuto Family La Toba. hora primero, perdón. Ah, perdón, ¿qué horas son? Perdón, no vi la hora. A las A 6. 6. Ujú. Son las 6, sería Rokuji. Ujú. Rokuji. Rokuji. Hosuto Family To. Ujú. Van Gohan Ujú. o Tadena Kerebai Kemasen. Ok, perfecto. Rokuji ni Hosuto Family to Van Gohan o Tabena Kerebai Kemasen. Y ahí tenemos. Hai, y desne. Ya, Muy ya, bien. ya, ¿Ya está? ya cayó la luz, ya. Ah, por fin. Finalmente. Algo bueno. Hachiban. No, Nanaban, perdón. No, ¿qué estoy diciendo? Hachiban. Número 8. ¿Qué tengo que hacer a las 8? A ver, dice aquí. Shawa o abiru. No, antes. Shukudai o suru. Ah, sí es Hachiji, ¿verdad? Ujú, sí, sí, sí. Entonces sería Hachiji ni Ujú. Shukudayo shin nakerebai kemasen. Ok, perfecto. Hashiji ni shukudai o shinakereba ikemasen. Hai, so desu. Vamos con la número 9. ¿Qué tengo que hacer a las 9? A ver, abiru, ¿es este shawa o abiru? No es lo que dice, no la frase. ¿Quiere decir qué cosa? ¿A quién recuerda? ¿Tomar una ducha? Tomar una ducha, exactamente. Shawa abiru, abiru es un verbo en ru. Sore de, entonces. Sería Abinai. Ujú. Entonces sería Abina Kerebai Kemasen. Ok, sí. Kuji ni shawa o abina kerebai ikemasen. A las 9 tengo que tomar una ducha. Ok. Hai. A las 10 entonces, ¿qué tengo que hacer? Kusuri o nomu. ¿No? Justo lo que les dije hace poquito. ¿Quién recuerda? ¿Qué era kusuri? Mm. Byoki no toki. Cuando estoy enfermo. No byoki no toki. Kusuri o nondeimasu. Kusuri o nomimasu. Tomar ¿Qué medicina. quiere decir? Ah, Tomar tomar medicina. Entonces, kusuri.
medicina. Ujú. ¿Ok? Hi. Kusuri es medicina. Entonces, vamos a ver. ¿Qué sucede? Tengo que decir que a las 10 de la noche tengo que tomar la medicina. ¿Cómo es la forma negativa corta de nomu? Nomanai. No manai, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a ser? Sería Yujin, Yuji. Yuji. Ujú, Ah, exacto. Está ahí, está en Eke. Ajá. Yuji, Yuji ni, ujú, Usurio, ujú. Nomana, Kerebai, Kemasen. Ok. Yuji ni kusuri o no manake de bai, que más tengo que tomar la medicina a las 10. Y vamos a ver la última. Yuichiban. Kazoku ni denwa o kakeru. A las 11, llamar a la familia. Llamar por teléfono a la familia. Kazoku ni denwa o kakeru. ¿Cómo queda? Kakeru es un verbo en ru. Es que no me acuerdo si queda como Kakenakata en forma corta negativa pasada. O es Kakeru. Kakena. A ver, es que depende de uno u otro. ¿No? Kakenakata sí está, pero es forma corta, justamente negativa pasada. Mm. Mm, ¿No quedaría como Kakenakerebai, Kemasen? Exacto. Ah, ok. Ujú. ¿Por qué te complicó esto? Es que se me hizo bolas en la mente como cuál era la forma adecuada del verbo. Es que sí tengo que hacer más Mm. ejercicios de Es verbo. que, es que kakeru es la forma corta, ¿no? Entonces, que quiere decir que es la forma, el infinitivo, ¿no? Entonces, si queremos ver la forma corta negativa, kakenai, ¿no? Entonces, ese kakenai, kakenakerebai, ¿qué más? Sí, es que ya está. Sí. Ujú. Bien. Entonces, a ver, se nos cierra otra vez la REU. Vayamos, por favor, a conectarnos una última, bueno, una penúltima vez. Los espero. Muchas gracias. Que pase. Estos es los ejercicios que hay que responder y que me tienen que responder uno a uno. Ustedes en WhatsApp, por favor. Ahí me envían su texto, o sea, intenten hacerlo, por ejemplo, en Word o en notas de su teléfono, luego lo copian todo y me lo envían con un solo mensaje para no saturar mucho, no confundir, ¿no? Yo luego ahí voy a ir corrigiendo a cada momento a ustedes, ¿ok? Así que háganle una captura, alguien por favor le haga una captura, lo envíe como tarea, preguntas para responder aquí mismo en WhatsApp. Por favor, háganme ese favor porque si no, luego se me va a colgar todo acá. No lo tienen que responder ahora, es para después de la clase. Si es posible, háganlo hoy después de la clase, ¿no? Y lo responden. Y ya está. Ay, Ay, arigato. Muy bien. Gracias. Tareas, preguntas. Ok, arigato.
はい。Zukimashou, ¿eh? Vamos a entrar a ver el último tema y que este va a ser un poquito rápido para que nos quede el tiempo, al menos una media horita, para hacer el temario juntos, no de las temas que hemos visto hasta el momento. Entonces, tenemos esta expresión de final de frase que es desho, probablemente, desho. Seguramente la habrán oído, seguramente hay en algún video en YouTube, en alguna canción, en algún anime o leyendo algún manga, la habrán encontrado. Esta expresión de final de frase la vamos a utilizar cuando estamos haciendo una suposición o una predicción. Desho significa algo como probablemente. ¿Mm? Y va a seguir a verbos y a adjetivos en i y en sus formas cortas, en su forma tanto afirmativa o negativa. Por ejemplo, cuando sigue a verbos, tenemos aquí la primera frase. Ashita wa ame ga furu desho. Ashita wa ame ga furu desho. Probablemente lloverá mañana. Desho, probablemente. Ame ga furu. O podemos utilizar igual la forma negativa. Ashita wa ame ga furanai desho. Probablemente no lloverá mañana. ¿Mm? Cuando tenemos en cambio adjetivos en i, va a quedar de la siguiente forma. Hokkaido wa, Hokkaido es una ciudad de Japón. Hokkaido wa samui desho. Hace probablemente frío ahora en Hokkaido. O Hokkaido wa samukunai desho. Probablemente no hace frío en Hokkaido. ¿Hai? ¿Y desu ka? Koko made. Hai. Hai. Ahora, desho, por favor, ténganlo en cuenta. Es una modificación de la forma de la cópula des. Por eso está al final de frase, si no, no tuviera sentido de ser. Hacer una modificación de la cópula des, pues no va a haber forma de utilizar ninguna otra cópula después. O sea, no vamos a decir desho des. O desho tampoco se puede conjugar, ¿no? Declinar. O sea, no podemos decir desho kunai o desho arimasen o desho nai. No existe. Es solo desho. Por ende, todo lo que va antes de desho va a ser lo que va a tener, ¿no? La responsabilidad, por así decirlo, de decirnos si es algo afirmativo o negativo. Como las frases que hemos visto, ¿no? Furu desho, furanai desho, samui desho, samukunai desho. Formas cortas una vez más. ¿Claro? ¿Y desu ka? Hai. Hai. Desho podría también seguir a las bases de los adjetivos en na y a sustantivos. Recuerden que en la diapositiva anterior hablábamos solamente de los verbos y adjetivos en i. Entonces, ¿qué pasa con los otros dos elementos? ¿No? Con los sustantivos y los adjetivos en na. Vamos a ver que sí se puede utilizar el desho, pero hay que notar que desho sigue directamente a estos elementos, o sea, tanto a los adjetivos en na como a los sustantivos, sin ningún intermediario. O sea que no va a haber na, no va a haber na desho, no va a haber no desho, no va a haber da desho. Va a estar siempre adjetivo en na, sustantivo seguido de desho, nada en el medio. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo con adjetivo en na. Yamashita sensei wa sakana ga suki desho. No hay ga suki da desho o ga suki na desho. No hay. Directamente, elemento adjetivo en na, desho. Yamashita sensei wa suki janai desho. Probablemente al profesor Yamashita no le gusta el pescado o le gusta el pescado con el suki desho. ¿Ok? O con el sustantivo, como quedaría ano hito wa osutoraria jin desho. Aquella persona probablemente es australiana, perdón. O osutoraria jin janai desho. O no lo es. Probablemente no lo es. Entonces no tenemos
tanta regla de por sí como lo tendríamos con la forma explicativa de eso, como la tendríamos con justamente el no de que hemos visto al inicio de clase. ¿Sí me dejo entender? Hi. Ok. Entonces, a ver, vamos a ver la siguiente diapositiva. Las frases con de sho también pueden volverse preguntas. También puede ser una pregunta de por sí, las cuales pueden ser utilizadas para invitar la opinión o para incitar la opinión o conjetura de la otra persona, ¿no? Si ya hemos dicho que de sho es de por sí algo que significa probablemente, expresa una cierta probabilidad de algo, si le añadimos la partícula K, pues lo que hacemos es preguntarle, ¿no? O sea, preguntarle si es que esta suposición que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué opina de esto? O sea, ¿qué piensas de esta suposición? Por ejemplo, Nihongo to Shugokugo to dochi no hou ga muzukashii deshou ka? Según tú, ¿no? ¿Cuál entre japonés y chino, cuál es el más difícil? Dochi no hou ga, otra estructura que ya hemos visto en clase anterior. Si ahorita al oír esta estructura tienen una laguna enorme en la cabeza, vayan a revisar luego las diapositivas y las clases anteriores, porque la hemos visto, si no recuerdo mal, en la clase de recuperación, una de las clases pasada o antepasada. Así que por favor ahí tienen, ¿no? Es para preguntar algo, una especie de ese tipo. Ahora, la forma corta de desho, esto es muy importante. La forma corta de desho va a ser daro. Y se puede usar este daro para formular predicciones o análisis con cautela. Ok, a ver. Desho hemos dicho que es una expresión de final de frase. Ok, pero desho es justamente su forma larga. Si yo quisiera incluir toda una frase con una situación de probabilidad, por ejemplo, incluirlo, yo pienso que probablemente tal cosa, lo que sería en español, hemos visto la estructura to o mou, pero to o mou requiere que antes de la partícula to de citación haya una forma corta, de que todo el enunciado, todo el predicado esté en su forma corta. Entonces, si yo solamente sé que existe de sho, no podría utilizarlo con el to o moi más. Tengo que buscar la forma corta del desho, que en este caso es daro. Entonces aquí tenemos un ejemplo de este tipo de aplicación. Takeshi-san wa kyomi ga aru daro to omoimasu. Takeshi-san wa kyomi ga aru daro to omoimasu. Sí, yo pienso que probablemente a Takeshi le interese esto. ¿Ok? Y yo utilizo daro porque daro es la forma corta, repito, de desho. Y utilizando daro, pues lo puedo utilizar en las estructuras en las que se requiere una forma corta antes de la partícula to de citación, como to omoimasu, como to itteimashita, como to uno wa, que también les expliqué que se utiliza para pedir significados. ¿Sí ves acá? ¿Se entiende? Sí, sí. A ver. Entonces, en conversaciones coloquiales, vamos a poder utilizar este desho con una entonación interrogativa ascendente y casi a menudo pronunciada como si fuese desho, o sea, sin tanto la U larga. Cuando lo que se quiere es comprobar si su interlocutor está de acuerdo en que se ha comprendido correctamente lo que se acaba de decir. Un poco como un no del español. Un poco como la función que tiene la partícula ne también. ¿Ok? Un poquito así, ¿no? Por ejemplo, aquí en la frase tenemos John, Chugokugo ga wakaru desho? Kore yonde. John, tú sabes chino, ¿no? Ten, ¿lees? ¿No? ¿Lees esto para mí? ¿Ok? El desho, con forma en entonación ascendiente, en una entonación interrogativa, tiene esta misma función de la partícula ne. ¿Ok? Como cuando decíamos kawaii desu ne, ¿no? Es bonito, ¿no? Lo mismo aquí. Wakaru desho. ¿Lo entiendes, no? ¿Entiendes el chino, no? ¿Ok?
Entonces, esta es una variación en el kudaketa hanashikata, ¿no? En el modo de hablar informal, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Aquí en este caso es, también o sea, significa probablemente, o sea, nunca deja su acepción de probablemente, de probabilidad de algo, pero claramente pues nosotros lo entendemos en español, ¿no? Con una pregunta de estas, ¿no? Eh, este no final, ¿no? Que pedimos confirmación al interlocutor, ¿no? Si entendió o si es cierto lo que acabo de decir. ¿Ok? No sé si esto queda claro, este último punto. Sí, pues justo se usa como con el ne, ¿no? Como decía. O sea, como el ne. Se utiliza Ujú. como el ne. Sí. Hai. Bien, chicos, entonces, a ver. Vamos a ver que creo que aquí de esto están los ejercicios, de hecho. Quería entonces hacer un resumen rapidísimo antes de comenzar. Frase final, no, perdón, expresión de final de frase, de sho, significa probablemente. Cuando está con verbos, sigue a verbos y adjetivos en i en sus formas cortas, tanto afirmativo o negativo. ¿Qué sucede con los adjetivos en na y los adjetivos y los sustantivos? También va a seguir esto, los adjetivos en na, pero en su forma, en su base, ¿no? En la base de los adjetivos. Y también a sustantivos, sin intermediarios. No va a haber ninguna partícula ni nada que se le añada entre uno u otro. Siguiente punto, que las frases con de show pueden ser utilizadas para incitar la opinión o conjetura de la otra persona, añadiendo la partícula ka. De show ka, ¿qué piensas de esto? ¿Mm? Nihongo to Kankoku to dochi no hou ga muzukashi desu ka? Muzukashi deshou ka? ¿Cuál piensas, cuál probablemente crees tú que es más difícil entre el japonés y el coreano? ¿Mm? Otro punto que hemos visto es que desho tiene forma corta, daro, daro, y se utiliza justamente para incluir la forma de probabilidad, ¿no? En situaciones un poco más largas con los verbos o con las estructuras to omou o toi teimashita, que ya habíamos visto, para decir cosas como yo pienso que probablemente tal cosa, ¿vale? Y último punto que hemos visto es que en conversaciones coloquiales, o sea, cuando utilizamos el kudaketa hanashikata, vamos a ver que el desho no se pronuncia tanto desho, sino desho con una O corta al final. Y se puede utilizar la entonación interrogativa ascendiente, no solo tanto para preguntar o incitar la opinión sobre algo a alguien, sino para comprobar la información que estamos diciendo, como en el caso de la pregunta que tenemos aquí, ¿no? John, shugokugo ga wakaru desho? Kore, yonde. John, tú entiendes chino, ¿no? Entonces lee esto para mí. Entonces decíamos que en este caso el desho corto con interrogativo para confirmar una información tiene la misma funcionalidad que la partícula ne que habíamos aprendido, ¿no? Hace unos meses. Entonces, hasta aquí, ¿no? Va la explicación de este último tema de N5, el último tema oficial que incluye el temario. No sé si hay alguna duda. Yeah. Okay. Con la forma daró, igual se antepone un verbo en su forma corta. A ver, regresamos a la diapositiva. Sí, también lo mismo. Forma corta, ¿no? Puede ser tanto afirmativa como negativa. ¿Sí? Y en la forma negativa es así como tal, no hay que quitarle nada, así va directo. Sí, va directo. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Sí, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿No? Vamos a ver los ejercicios, a ver si surgen dudas allí. A ver. Okay. Este lo vamos a dejar para después, para la clase de ejercicios. Vamos a ver este de aquí, ¿no?
Ahora, no, este es el mismo, perdón. Es el mismo ejercicio, vamos primero a empezar por esta diapositiva, porque ya luego la otra nos da la información. Dice, aquí está el pronóstico del clima para mañana. Hay que mirar el mapa y hay que jugar el papel del meteorólogo y vamos a decir las previsiones meteorológicas para cada ciudad que se muestra en el mapa anterior que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos los nombres en japonés de las ciudades en cuestión y tenemos el ejemplo con Tokio. Si vamos a ver Tokio en el mapa que tenemos aquí, dice Tokio está frío y tiene -2 grados. ¿Mm? Entonces, estas son las previsiones del clima para mañana. Claramente, como son previsiones, vamos a utilizar desho. ¿Vale? Entonces, con esta información decimos Tokio wa ashita yuki desho. Samui desho. Kion wa -2 gurai desho. ¿No? La temperatura va a tener 2 grados menos aproximadamente. Kion es temperatura. Kion wa menos, ¿no? Nido, ni es el número 2 y do es el sufijo para decir grados centígrados. Nido gurai desho. Gurai aproximadamente. Entonces, con esta información que tenemos, porque aquí también tenemos los muñequitos, no sé si ven, aquí tenemos un Yuki Daruma, un muñeco de nieve, lo que nos indica justamente que va a nevar, ¿no? Entonces, Yuki desho, probablemente habrá nieve. Kion wa menos, nido, 2 grados centígrados desho. ¿Ok? Gurai desho, aproximadamente 2 grados menos centígrados. ¿Y desu? ¿Se entiende? ¿Qué hay que hacer? A ver, vamos a hacer un par solamente para, y el resto lo retomamos en la clase siguiente, tanto también las preguntas que tienen que responder también. Ahora, hagamos un par, por ejemplo, de Cairo y Sydney, ¿no? Cairo en japonés es Cairo, igual, Sydney es Shidoni, Shidoni. Vamos a ver qué podemos decir de estas dos ciudades. ¿Dónde están? Cairo está aquí. Tomando el ejemplo de la diapositiva que tenemos acá, ¿cómo quedaría? A ver. Primero vamos a decir que mañana, ¿qué va a haber? ¿No? Va a haber sol, va a haber nieve, va a haber lluvia, va a estar nublado. Nublado es kumori, que creo que es lo que está diciendo aquí con la nubecita que vemos. ¿No? Nublado es kumori. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a empezar, chicos? Ayúdenme. Ashita wa. Primero vamos a la ciudad, ¿no? Si vemos la respuesta, vamos a tener la ciudad primero. Cairo wa. Cairo wa. Ashita. ¿Cómo era nublado? Kumori. Kumori es sustantivo. Kumori desho. Y ahí tenemos una. Cairo wa hasta kumori desho. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir, perdón, de kumori, de Cairo, ay, perdón, de Cairo. Tiene 18 grados, ¿no? ¿Va a ser frío o calor? Más bien frío. Pues yo creo que sí, ¿no? Un poquito frío, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo decimos probablemente hará frío? Aunque aquí dice cool, no dice cold. Dice fresco.
¿Cómo se dice fresco en japonés? Es un adjetivo en i. Suzushi. Yo creo que ese va a ser el que vamos a usar. Suzushi. Que no había visto que te daba la especificación también de la sensación atmosférica. Suzushi significa fresco. ¿Bien? ¿Qué más, chicos? Tenemos que hablar ahora de la temperatura. La temperatura es 18 grados. ¿Cómo va a ser la estructura? Kion wa. Es que creo que 17, ¿cuánto? 18. 18. Sería Yuhachi. Yuhachi, ¿con qué lo acompañamos? Con el, ¿era do? Do, sí. ¿No? Yuhachi do. Luego. Y luego, ¿qué era? Gurai de Sho. Gurai de Sho. No, porque como siempre sigue siendo una previsión, no podemos decir, no, mira, 18 sí o sí. Ni uno más ni uno menos. ¿No? Ya es previsión, entonces Gurai aproximadamente. ¿Sí? Entonces, para hablar de Cairo, de previsión de mañana, ya ahora sí pueden ser contratados por una cadena de meteorológica japonesa. Cairo wa ashita kumori desho, suzushi desho, kion wa 18 do gurai desho. ¿Vale? ¿Sí? Vamos a hacer la segunda. Shidoni con Sydney. ¿Sí? Dozo. Shidoni wa. A ver, déjenme que les pongo el mapa, perdón. ¿Dónde está nuestro querido Sydney? Ok. Por aquí. Nos dice que Sydney tiene un pequeño solcito. Luego dice que es hot y que tiene 30 grados. Hai, onegaishimasu. ¿Cómo se podría decir soleado? Hare. ¿Hare? Oh, espera, mejor déjame. Sí, pues es hare. Soleado. Hai. Shidoni wa. Primero empezamos por lo del soleado, ¿no? Hasta. Hasta Hare de Sho. Hasta hare de sho. Sore de. Después. Está caliente, entonces sería Atsui de Sho. Atsui de sho. So des. Y Hai. los grados 30. Uy, no sé cómo se dice 30. Sí. Sanjudo. Sanjudo, so desu ne. Sanjudo. ¿Qué más? Sanjudo. Gurai de Sho. Gurai de sho. Muy bien. Ya está. Ahora sí, ¿no? Tenemos la descripción de... Uy, perdón. Gurai. Ok. Shidoni wa ashita hare desho, atsui desho, 30 gurai desho. No, mañana en Sydney probablemente estará soleado, hará calor y habrán aproximadamente 30 grados. Ay. Hagamos una más y ya luego pasamos al temario, ¿vale? La tercera, Moscú, Mosuku wa. Mosuku wa ashita. ¿Dónde está Moscú? Por aquí. Tenemos un Yuki Daruma, luego dice que cold y luego menos 10 grados. ¿Podría ser Yuki de Sho? De hecho, debe estar nevando porque está menos a 10, entonces ya debe estar nevando. Sí, seguramente. A veces de Rusia. Siempre nieva. Yuki de Sho.
Sorede, hay que hablar ahora del clima. Sería Samui de Sho. Samui de Sho. Y ahora de la temperatura. Kion wa. ¿A cuánto está? A -10. Mm. Para que fuera menos, ¿cómo era? Para el Mainasu. Eso no lo apunté. Mainatsu. Mainasu. Mainatsu. Mainasu. Mainatsu. De menos. Claro, claro. Ujú. Mainatsu judo gurai de Ajá. Judo gurai de sho. So desu ne. Judo gurai de sho. Hai. Entonces, Moskva wa ashita yuki de sho. Samui de sho. Kion wa -10 gurai de sho. Mañana en Moscú habrá nieve, probablemente hará frío y la temperatura estará a -10 grados, probablemente. Okay. Hi, ¿y desu ka? ¿Se entiende? Sí, no, yo creo que de show no podría dar, no da tanta dificultad, solamente hay que ver bien la parte de la regla, ¿no? Y la modificación con Daro. ¿Sí? Hi. ¿Los demás? Mauricio San, Ana Cristina, Eva San. A ver, el resto, Roma y Los Ángeles, aquí los han puesto mal, Los Ángeles han puesto. Por favor, lo hacen también para la siguiente clase o para en WhatsApp, no sé si alguien lo quiere hacer en WhatsApp, aquí dice, profe, las frases de las ciudades que faltaban, y ya, ¿vale? Ay, arigato, ¿eh? Bien, ahora sí, yo creo que ya podemos dar, ¿no? Por sentada la parte de la gramática de N5. Repito, no es lo único, no es lo último en sí, pero vamos a seguir encontrando una que otra estructura que capaz nos pasó en el camino, pero por ahora nos quedamos aquí. ¿Alguna pregunta? Y solamente podría poner la otra diapositiva para ver en cuánto están los países. Sí, claro. Ya, gracias. Ok. Ujú. Bien. Ahora, vamos a hacer el temario, ¿vale? El temario que creo que Mauricio Sam me había pedido gentilmente y yo le dije, se los envié esta semana y luego una cosa, otra cosa, ya no he podido completarlo, pero luego lo vi, dije, bueno, ¿por qué no lo hago mejor con ellos? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué va a pasar? A ver, voy a abrir mi Word y vamos a ir escribiendo ¿no? Una especie de temario así un poco más, perdón, déjame que les comparto pantalla porque estoy hablando como loco. Ok. A ver, vamos a poner el tema, ¿no? El tema del argumento de gramática y luego un poco la explicación al lado, ¿ok? Y luego al lado vamos a dejar igual un punto más para ver si es que lo hemos comprendido o no. Entonces aquí vamos a poner argumento. No. Argumento. Explicación. Y luego vamos a aprender así si fue entendido o no. 理解する?理解しましたか? Ok. Entonces, ahora, el primer argumento que vamos a ir viendo, déjeme que abro las diapositivas desde la primera clase. Estuvimos viendo muchísimas cosas en cuestión de fonética. A ver. Ok, estas son las diapositivas de la primera unidad. Han sido modificadas desde cuando empezamos, chicos, no se vayan, no se ofendan. Que cuando nosotros empezamos nuestro primer grupo teníamos unas diapositivas un poquito así, pero ya las fui modificando. A ver, la semana 1 del curso, que fue nuestra primera
vez que nos encontramos, estuvimos viendo toda esta parte de los sonidos puros, sonidos impuros, sonidos contraídos, saludos, ¿no? Del idioma. Entonces, vamos a poner en el temario, nos vamos a poner como argumento primer argumento en sí, vamos a poner lo que son hiragana, sonidos, no, perdón, fonética, 2 puntos, sonidos del hiragana. ¿Ok? Déjame que ahora los comparto. Fonética, sonidos del hiragana. La explicación, pues sonidos puros, impuros, contraídos, entonación de frases. ¿Okay? Este tema que acabo de escribir, ¿no? Los sonidos puros de la fonética, ¿quedó claro o no? ¿O necesitan un poco de práctica más en cuestión de entonación? No, quedó claro. ¿Sí? ¿Seguros? Entonces vamos a poner un high aquí, ¿no? Un maru, perdón. High, claro. Okay. Ahora, siguiente tema que vimos en la semana 1. Vimos lo que son los saludos. Bueno, estos temas no son de por sí gramática, son más léxico, así que yo los dejaría un poquito fuera, ¿no? Yo voy a poner lo que es fonética y gramática en el temario. Lo que es más léxico lo vamos a dejar fuera, que eso sí lo encontramos luego en las clases de recuperación, o sea, en las clases que vienen después, ¿vale? Luego vimos la parte de las vocales largas y doble consonante. ¿Esto les trae problemas, chicos? ¿Consideran que deberíamos revisarlo nuevamente? No. ¿No? Por mi parte, no. Ok, lo voy a incluir igual aquí. Vocales largas y dobles consonantes. Si yo, por ejemplo, les hago un dictado de palabras con vocales largas y dobles consonantes, ¿ustedes creen estar listos para escribirlo bien con pequeño tsu? Por ejemplo, si yo les digo la palabra kappa, ¿saben? ¿Les viene a la mente cómo hay que escribirlo o no? Sí. Sí. ¿Los demás? Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces vamos a poner como algo que está ya asimilado, no de representación escrita. Déjenme que pongo acá. Chocolate. Entonces quedaría, ¿no? Con otro maru que ya lo hemos visto. Entonces, porque más o menos la primera semana estuvimos haciendo toda esta parte de fonética, ¿no? Estuvimos viendo fonética, saludos, explicación de la sintaxis, ¿no? A ver, regreso a la diapositiva. Ok. Y habíamos visto, ¿no? La parte de la explicación de la sintaxis, que es algo muy, muy importante, ¿no? Que yo creo que ustedes todos lo tienen claro, ¿no? Hasta este momento, por cómo hacen las frases en clase, yo creo que sí lo tienen claro. Es la situación de que la sintaxis del japonés es sujeto, objeto, verbo, ¿no? Y demás cosas de este tipo. Luego teníamos la parte de la partícula wa, ¿no? Entonces ahí empezamos con el primer tema de gramática, ¿no? Partícula wa. Y habría que ver si piensan el uso de la partícula. ¿Lo tienen claro? ¿O no? Sí, está claro para mí. ¿Los demás? A ver, se nos cierra la reunión, ¿ok? Entonces, por favor, volvemos a entrar para terminar aquí a ver hasta dónde llegamos con el tema, ¿vale? Gracias, chicos, los espero.